Análisis combinatorio. Son secciones problemáticas relacionadas a la elección de personas o elementos o objetos planteadas de cuántas formas o maneras se pueden elegir. Ello va a depender de los tipos de elementos que participan. Verificar si influye en el orden de ubicación o colocación. Por ejemplo, si es que el orden importa para poder elegir y va a variar constantemente, corresponde al tema de permutaciones si se eligen a todos los elementos. Pero si se eligen solamente determinada cantidad de elementos, o sea, forman por grupos, sería una variación. Mientras que si el orden de los elementos no importa, no afecta al resultado, sería una combinación. Y cada uno de ellos está definido en función del factorial. Veamos su aplicación. Pregunta. Sobre una mesa se encuentran 10 naranjas. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden coger dos naranjas? Aquí vamos a formar grupos. Cuando grupos puede ser o variación o una combinación. Grupo de dos, de un total de 10 elementos, en este caso 10 naranjas. Vamos a evaluar si importa el orden o no. Ustedes cogen la media naranja que está sobre la mesa y luego la otra naranja que está a continuación, ha elegido dos naranjas. Pero si elige a la inversa, elige primero la segunda naranja y luego la primera naranja, ¿afectará en algo el resultado o se tendrá el mismo grupo de naranjas? Como ves, son las mismas naranjas. Por lo tanto, el orden de elección no induce. Eso quiere decir que se trata de una combinación de 10 elementos eligiendo grupo de dos. ¿Cómo se define una combinación? Es una fracción donde el numerador va a ir el factorial del total de elementos, que es 10, sobre la diferencia de ellos, 10 con 2, que es 8, por la cantidad de elementos del menor, que es 2. Para resolver factoriales, debes conocer de que es el producto de 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Pero aprovechando propiedades factoriales, yo puedo expresar como 10 por 9 por 8 nada más. Porque en la parte inferior tenemos un factorial de 8. De esta manera, ambos expresan la misma cantidad y van a poder simplificar, puede contienen el mismo número. Y me queda solamente el numerador 10 por 9, que es 90. Y en la parte del numerador factorial de 2, que es 2 por 1 es 2. Y 90 entre 2 me da el valor de 45. Quiere decir que existen 45 maneras diferentes de elegir dos naranjas de ese grupo de áreas. Alternativa E. Pregunta 2. ¿Cuántos productos diferentes pueden formarse con los números 4, 5, 6, 7 y 8 tomados de 3 a 3? Veamos. Vamos a elegir grupos de 3 de un total de 5 números o 5 dígitos. Eso quiere decir que se trata o bien de variación o bien es combinación. Vamos a analizar respecto al resultado de elegir tres números. Vamos a imaginar que vamos a elegir el número en el orden 4, 5 y 6. Su producto se obtiene un resultado que es igual a 120. ¿Qué pasaría si elijo en otro orden? O sea, 6 por 5 por 4. Eso tiene el mismo resultado. O si elijo 5 por 4 por 6. Como se tiene el mismo resultado en el producto, porque voy a elegir por un producto, vemos que ese mismo resultado, entonces no afecta el orden de elección. Cual sea la forma que elija, eso tiene el mismo resultado. Recuerda, el orden de los factores no afecta al resultado. Entonces, se trata de una combinación de un grupo de 5 números, elegí a 3. La combinación se elige como el cociente de el factorial de 5 de total de elementos, sobre el factorial de 3 y de la diferencia de 5 y 3, que es 2.
Para resolver ello, recuerda que el factorial de 5 se puede expresar como 5 por 4 por 3 factorial. Lo dejamos hasta ahí porque en la parte inferior también tengo 3 factorial que se puede simplificar y me queda como resultado 5 por 4 sobre 2 que me va a dar igual a 10. Quiere decir que existen 10 formas diferentes de elegir a tres números que obtienen productos diferentes. Alternativa A. No es problema. ¿Cuántos comités de tres miembros se pueden elegir de un grupo de 8 personas? Veamos. Se va a formar grupos de tres en tres. Tres miembros. Eso quiere decir que o es variación o es una combinación. Vamos a ver cómo es la elección. Supongamos que tengamos a la persona A, B y C, y si yo le llamo en otro orden B, C, A o C, B, A, ¿será el mismo grupo o será grupo diferente? Ujú. Se trata del mismo grupo de personas. Entonces quiere decir que el orden no importa, la forma como lo llame, va a ser los mismos elementos. Entonces se trata de una combinación, que tengo 8 personas y voy a elegir a tres. Ello que es igual al cociente de factorial de 8 sobre factorial de 3 afectado por la diferencia de 8 por 3. 8 menos 3 me da factorial de 5. Mientras que el factorial de 8 en numerador se puede pensar como 8 por 7 por 6 por 5 factorial hasta ahí, porque obtenemos un valor en la parte del denominador que lo puedo cancelar y me queda solamente 8 por 7 por 6 sobre el factorial de 3 que es 3 por 2, el cual es 6. Cancelamos con el 6 del numerador y me queda como resultado 8 por 7. Y eso me da igual a 56. Alternativa A. Veamos un cuarto caso. De un grupo de 8 estudiantes, se desea escoger una comisión integrada por un presidente, un tesorero y un secretario. ¿De cuántas maneras diferentes podré escogerlos? Igual seguimos eligiendo grupos de 3 elementos porque va a ser 3 cargos, presidente, tesorero y secretario de un grupo de 8. Entonces, ¿va a ser o variación o va a ser combinación? Analicemos ahora los elementos. Si yo elijo, por ejemplo, a la persona A para presidente, a la persona B para tesorero, a la persona C para secretario, ¿qué pasaría si se tratase de elección al presidente de la persona C, el tesorero de la persona A y al secretario de la persona B? Sus cargos van a verse afectadas por las personas. Ya no va a ser presidente de la misma persona. Entonces, eso quiere decir que sí importa el orden de elección. O sea, cuando hablamos de cargos, no podemos variar el cargo porque hay una jerarquía. Cuando hay una jerarquía de elección, entonces quiere decir trata de respetar ese orden. Eso quiere decir que sí importa el orden de elección. ¿Te recuerdan? Jerarquía, cargos. Se trata de una variación, donde no importa. ¿Dónde voy a elegir a 3 de 8 estudiantes? La variación tiene cierta diferencia de la combinación en cuanto a la definición. Mira, ve, la variación viene a ser, arriba sigue siendo factorial de 8 sobre la diferencia nada más de 8 menos 3. En la combinación tenía algo más adicional, recuerda. Entonces esta variación sería factorial de 8, que es 8 por 7 por 6 por 5 factorial, sobre 8 menos 3, que es 5 factorial. Ambos se van a eliminar, factorial de 5 me refiero, y me queda solamente como resultados 8 por 7 por 6, el cual me da el valor de 336. Entonces, quiere decir que existen 336 maneras diferentes de poder elegir a personas en los cargos mencionados.
Alternativa D. Y llegamos a nuestro problema quinto y último de este video, que dice así: siete corredores, ¿de cuántas maneras diferentes pueden obtener tres premios distintos? Nuevamente, hay una elección solamente de tres personas para tres premios. Entonces se trata de o combinación o variación. Vamos a analizarlo de un grupo de siete. ¿Qué ocurre con respecto al premio? ¿Qué pasaría si el primer premio, aquí de que los premios tienen jerarquía? El primer puesto, pues una competencia de corredores, le damos a la persona A. El segundo puesto vamos a la persona B, tercer puesto a la persona C. ¿Qué pasaría si le doy sale en otro orden de elección? El primer puesto sea de la persona C, el segundo puesto de la persona B y el tercer puesto de la persona A. ¿Será lo mismo o será diferente los resultados? ¿De acuerdo? Va a tener ese otro resultado diferente, ¿no? Porque los premios que se entregan van a variar. Otro lado más atractivo, ¿no? Le damos a la persona A la medalla de oro, a la persona B la medalla de plata y a la persona C la medalla de bronce. Si le damos en otro orden, van a recibir diferentes los premios, ¿no? Entonces quiere decir que hay que respetar el orden de jerarquía respecto a la premiación. Eso implica de que el orden sí importa. Se trata de variación. Una variación de elegir tres personas de un grupo de siete. ¿Cómo está definido? Como factorial de 7 sobre el factorial de la diferencia de ambos. 7 menos 3 me da 4 factorial. Eso implica que el numerador, que es factorial de 7, debe expresarse de 7 por 6 por 5 hasta 4 factorial para que se pueda eliminar con el denominador. De esta manera, el resultado queda resumido a 7 por 6 por 5, el cual me da resultado de 210. ¿Existen? Entonces, 210 maneras diferentes de otorgar tres premios distintos, porque hay una jerarquía en esta competencia de corredores. Es tu profesor, Carlos Villar, transmitiendo en Chimbote, Ancre, Perú. Un aporte a este mundo universo de las matemáticas. Dale like si te fue el video muy útil.